Y hoy queremos hablar sobre la importancia de la lectura. Fíjese que al iniciar el año, nosotros empezamos a motivar la lectura bíblica y queremos compartir algunos textos bíblicos y quizá traerle también algunos estudios que se han realizado para que usted y yo podamos entender realmente la importancia de la lectura. Mire, 20 minutos, y quiero empezar ya, 20 minutos de lectura pueden ayudarnos a nosotros a cambiar nuestra mente. La mayoría de nosotros como creyentes aprendemos a llegar al Evangelio y escuchar de que se necesita la oración, lo cual es inevitable en la vida de un creyente. Se necesita orar, se necesita ayunar, se necesita conocer a Dios a través de la palabra. Pero a veces esa palabra se queda en nosotros como un chip que se repite y se repite. Y de hecho, muchas veces nosotros enseñamos lo que no tenemos la capacidad de predicar, o mejor dicho, de aplicar a nuestras vidas. Y hoy, amados, tenemos como propósito motivarle a tomar 20 minutos al día de manera disciplinaria para su crecimiento espiritual. Mire, tomando 20 minutos diario, si usted de 24 horas que tiene, usted logra estudiar 20 minutos, leer 20 minutos, en un año usted puede lograr leer de 15 a 20 libros. Oiga esto. Si usted analiza el año pasado, ¿cuántos libros usted llegó a leer? Quizá empezaste uno, te aburriste a la mitad y al aburrirte del libro lo soltaste y de ahí en adelante no pudiste desarrollar el hábito de lectura. Yo quiero traerle lo que un estudio de manera secular han logrado determinar. Escuche esto. Esto es datos científicos. Un estudio de seguimiento de más de 14 años. Tomaron a más de 1,000 personas durante esos 14 años. Y empezaron a hacer la participación de niños de 6, de 10, de 14, de 30, de 50, de 60, hasta de 80 años. Se tomaron 14 años para tomar o para determinar lo que le voy a mencionar ahora. Estamos diciendo que no fue algo de mera casualidad, no fue alguien que se despertó un día o se acostó lleno, se hizo un sueño y dijo, la importancia de la lectura es tal. No, sino que estos son datos científicos. Según lo que ellos determinaron, dice que durante 14 años tomaron a 1,000 personas de la Universidad de Texas y hicieron una mezcla. Y este estudio le dio seguimiento a más de 1,962 personas. Durante la investigación, tomaron 3,600 adultos mayores de 50 años y encontraron que leían un libro, que los que leían un libro tuvieron una ventaja de supervivencia. Se reportó incluso
un promedio cercano de 2 años de vida para los lectores de libros comparado con los que no leían. Existe una evidencia grande de más de 1000, dice el Rush Memory, que ellos tomaron, escuche esto, un estudio clínico de longevidad que incluso tomaron a más de 1000 adultos. Esto fue algo totalmente aparte. Tomaron a más de 1000 adultos y siguieron investigando porque las personas que leían, su cerebro, le hicieron una tomografía a los que leían y le hicieron una tomografía a aquellos que no leían. Y cuando determinaron, se dieron cuenta de que había un músculo que en el cerebro que leía estaba totalmente desarrollado. Aquel que no leía, entonces, no solamente no estaba desarrollado, sino que perdió músculo. Entonces, allí es donde se toma en cuenta de que el cerebro es un músculo, así como cuando tú vas al gimnasio y te tomas tiempo para tú ejercitar tu cuerpo, así como cuando tú quieres músculos y tú levantas pesas, se hace lo que le llaman la hipertrofia, donde tú rompes el músculo, luego te duele y luego pasan días mientras tú sigues entrenando, entonces sigue comiendo proteína, el músculo se repara y allí entonces tú empiezas a tener ese crecimiento. Si usted se da cuenta, todo el que va al gimnasio tiene por lo menos una visibilidad diferente, mejor postura, usted le ve los músculos, etcétera, porque el ejercicio, eso es lo que hace. Ahora, ¿qué pasa con la lectura? La lectura dentro del mundo cristiano, dentro del pueblo cristiano, dentro del ambiente cristiano, se ha convertido como algo, en el cual el pueblo le corre. Soy más fácil de escuchar a alguien, de ir y orar, pero no leer. Entonces, el creyente ignora que no fue únicamente la ciencia el que determinó que leer ejercita nuestros músculos. Quiero hablarle ahora no de lo único que dice la ciencia. Quiero hablarle sobre lo que hace y lo que dice la Biblia a causa de la lectura. Leer, amado, protege nuestra mente. Leer, amado, nos da la capacidad de tener más conexión. Leer nos da a nosotros la capacidad de desarrollar, de aprender. Dejar de leer va a provocar un deterioro que a largo plazo usted no se da cuenta, pero va a tener menos capacidad de retener. Usted ha visto personas que se cansan de todo. Usted ha visto personas que mientras están en una actividad no pueden concentrarse, no pueden mantenerse, que todo lo que empiezan después lo tienen que dejar por mitad. Es una persona que su cerebro ha dejado de fortalecerse, está débil y no se puede concentrar. Dios sabía esto, Dios lo sabe todo, no únicamente la ciencia. Cuando usted investiga y se da cuenta que leer los libros está asociada a la mayor longevidad, Dios lo sabía. Y nosotros queremos leer algunos versículos donde la Biblia nos manda a nosotros a ejercitarnos de manera constante. Fíjese,
No estoy hablando de la ciencia ahora. Ahora vamos a ver de lo que dice Dios. Y yo quisiera que estos textos que yo voy a compartir, usted pueda anotarlo. Usted lo pueda anotar. Y que a partir de hoy usted empiece a meditar en ello y empiece a entender la necesidad de usted ejercitar ese músculo que poco a poco se va deteriorando. Quiero leerle Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido y que nosotros lo predicamos y que la mayoría de nosotros también nos sabemos de memoria. Si yo le diría a alguien, ahora mismo lo va a decir, pero yo quiero que usted vea lo que dice de manera que lo podamos ver en detalle. Número 1, el texto dice, nunca, escuche lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Wow. Analiza lo que Dios le está diciendo a Josué para que él pueda tener éxito. Le está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora bien, oye, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo. La palabra todo no excluye, sino que incluye. Te está diciendo todo te saldrá bien. Amén, amén, aleluya. Todo te saldrá bien. Si te das cuenta, gloria a Dios, hay una razón por la cual Dios le está diciendo a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. aleluya. Está hablando de la meditación de la escritura, no solamente de día. Está diciéndole, meditarás de día, también lo harás de noche. Porque eso te va a ayudar a tu guardar para hacer todo lo que en él está escrito. O sea, el éxito de Josué no era únicamente que la presencia de Dios iba a estar con él. El éxito de Josué no era que él había visto a Moisés haciendo cosas grandes, milagrosas. El éxito de Josué, no fue únicamente ver cómo Dios abría el mar rojo para que ellos cruzaran y las experiencias que había tenido. Muy bien. Si te das cuenta, Jehová le está diciendo, para tu poder guardar los mandamientos que están escritos en él, vas a tener que tenerlos siempre. Vas a tener que meditar siempre. Vas a tener que leerlo siempre. ¿Por qué, amados? Porque hay un músculo que Dios sabe que Él nos los puso a nosotros, que se llama cerebro, que la única manera de poderlo ejercitar es a través de la lectura. No es a través de la presencia que tú puedas recibir de Dios. No es a través de la unción. No es a través del don. No es a través de hablar en lenguas. No es a través de que yo voy al culto, me llené de que voy todos los días. Es a través de la lectura. Estudio constante. Aleluya. El estudio debe de ser constante, exactamente. Usted no puede empezar a leer hoy y mañana no leer.
Usted tiene que hacerlo como dice la Escritura. No se puede apartar. Y cuando estamos hablando del libro, lo mejor es que usted y yo tenemos, es que hoy en día tenemos la Biblia. Pero no solamente tenemos la Biblia. Nosotros también tenemos diferentes libros de hombres de Dios que Dios ha usado y que lo que tú no entiendes, a ellos Dios le dio la capacidad de poder escribir y explicar cosas que tú y yo no podemos quizás entender. Y también usted puede buscar ese libro. Pero el hecho es de que debe de ejercitar. Hay otro texto bíblico que quiero compartir y es Deuteronomio. Y quiero que usted también lo anote. El libro de Josué 1:8, yo sé que usted se lo sabe. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Amado, fíjate que todos los mandamientos de Dios para que el pueblo sea bendecido está ligado a la lectura y a la práctica de lo que ella dice. Será imposible para un creyente que vaya a la iglesia hoy, reciba una palabra y después que recibe esa palabra, él se marcha a su casa y viva únicamente con esa palabra. No va a haber crecimiento. No va a haber avance. ¿Por qué? Porque el mandamiento no es que reciba la palabra y punto. El mandamiento para el crecimiento está de que Jehová dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Cómo? Pero no solamente van a estar ahí, las repetirás a tus hijos. ¿Cómo tú vas a repetir algo que tú no conoces? ¿Cómo tú le vas a hablar a tus hijos de lo que tú ignoras? Obviamente está mandando a que tú te la aprendas para que entonces tú la puedas enseñar a tus hijos. Meditarás en él. Hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino. Cuando te vaya a acostar, también la tienes que tener. Oye, y cuando te levantes, lo primero que vas a hacer también es a leerla. Nosotros estamos hablando de que dure 20 minutos. Dios está hablando de tener la palabra siempre. Caminando, llegaste a tu casa, estás comiendo, te acostaste, te despertaste. Para el éxito del camino en el evangelio y para el crecimiento, se necesita de manera categórica entender de que necesitamos la lectura de la palabra. Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga esto. Es bienaventurado todo ese hombre. Ahora bien, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, este es el bienaventurado. El bienaventurado es el que se deleita en la ley de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! Oye, ¿dónde está la bienaventuranza? Cuando tú puedes coger la lectura, leerla, meditar en ella en el día, meditar de ella en la noche. Dice el salmista que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo y sus hojas no cae, pero que todo lo que hace va a prosperar. Entonces usted pregunta, ¿cómo es que un creyente quiere prosperar en este camino y no quiere leer la Biblia? Bendito Dios. ¿Cómo es que quiere crecer y que yo quiero, pero hermano, pero hermana, no hay manera de compararse a un árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas si no meditamos en la palabra de día y de noche? Es bienaventurado el varón que no anda en consejo de malo. Eso es bienaventurado. Yo no ando con la gente mala. Es que muy bien, excelente. Yo no ando en pecado. Excelente. Gloria a Dios. Yo no ando con gente escarnecedores. Excelente. Yo no ando con pecadores. Muy bien. Pero él dice, el bienaventurado es el que medita, el que se deleita, el que se goza de día y de noche con las escrituras. Allí es que tú vas a ser como un árbol que está junto a las corrientes de las aguas, que va a dar el fruto a su tiempo. Lo que indica que el hombre que lee las escrituras va a tener un crecimiento progresivo y llegará un momento que lo que usted no entendía lo va a entender, lo que usted no podía hacer lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted ha venido leyendo, aprendiendo, conociendo al Dios del cielo. Osea 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de poder. El conocimiento. ¿Cómo yo puedo adquirir conocimiento? ¿Cómo yo puedo adquirir ese entendimiento? No me puedo apartar de las escrituras. La palabra de Dios, amados, es la única que produce vida y una salud y también dirección. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire, muchas personas predicamos sobre las sanidades que hizo Jesús mientras estaba caminando en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pisa la tierra
y empieza su ministerio, la Biblia dice que él empezó a hacer lo que nadie en esta vida, en la tierra, había hecho. Y empezó liberando a todos los endemoniados. Empezó sanando a todos los que le traían enfermos. Pero hay sanidades que Jesús hizo que no fueron provocadas por el mismo Jesús, sino por personas que tenían el entendimiento de creer, saber que la Escritura había dicho que cuando llegara el Mesías, cuando llegara el Cristo, cuando llegara el Salvador, él iba a traer no solamente la salvación, sino que también iba a traer sanidad. Por eso usted encuentra una mujer que va con el flujo de sangre. Ella estaba con su flujo de sangre mientras Jesús iba caminando. Ella decía, si tan solo yo tocare el borde del manto de ese hombre, yo seré sana y seré librada de mi azote. ¿Qué usted cree que fue que la llevó a ella a querer tocar el manto de Jesús? Lo que llevó a esta mujer a querer tocar el manto de Jesús era que ella tenía el conocimiento de que si ese era el Hijo de Dios prometido, ella podía a través de la fe tocar el borde del manto de ese hombre y ella podía ser sana. Si no tuviera el conocimiento de la ley, si no tuviera el conocimiento de las escrituras, ella iba a saber que era un hombre de los tantos que aparecían en los tiempos de Jesús. Aparecían muchos Mesías, aparecían muchos que decían yo soy el Cristo, pero ninguno presentaba señales. Pero ella tenía conocimiento de que en algún momento se iba a levantar y a través del conocimiento ella pudo acceder y tocar. ¿Qué hablar de Bartimeo el ciego? ¿Qué hablar de Bartimeo? Bartimeo no fue un hombre que Jesús lo buscó a él. Jesús iba caminando y cuando él escucha del que va cruzando por ahí es del que él ya había leído, él empezó a gritar y él empezó a vocear y él dijo, si ese es del que yo he escuchado, del que yo he leído, ese me va a sanar de la vista. Aleluya. ¿Y qué empezó a hacer Bartimeo? Empezó a abrir su boca. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué tú crees que él empezó a gritar? Él empezó a gritar porque él sabía que de la descendencia de David iba a nacer alguien que iba a hacer lo que nadie había hecho. Por eso es que es necesario tomar el tiempo para conocer las escrituras, para usted leer las escrituras, para usted aprender lo que dice Dios. No solamente alimentarse de una palabra que le puedan dar. Usted debe de alimentarse directamente de la fuente. Tenemos el acceso directo. Está la Biblia. Tome 20 minutos al día de 24 horas y lea. El tener conocimiento de las escrituras nos va a llevar a nosotros a poder orar con entendimiento, a poder pedir con entendimiento, a poder conocer al Dios que usted le sirve. Vamos a poder tener acceso incluso a las sanidades. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz.
si como la plata, wow. Oye, si como a la plata la buscares, bendito Dios, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Wow. Usted ha visto personas que dicen, yo quiero el conocimiento de Dios, pero no quieren leer, amado. Se aburren, 10 minutos de lectura, no quieren leer. Hay tantos medios para la lectura. Usted se aburre de leer, ponga la Biblia en audio. Empiece a escucharla, empiece ahí a escuchar las historias. Pero hay que leer. Oye, si como a la plata, así como tú te fajas a buscar el sustento para tu casa, si como tú buscas la plata, así como te despiertas temprano para trabajar, así como te despiertas madruga para poder llegar temprano, así como duras esas horas, si de esa manera pudiera buscar la palabra, si la escudriñara como se escudriña un tesoro, que te dicen, óyeme, Juancito, en ese lugar hay un tesoro escondido. Y ese tesoro no solamente te va a dar riqueza a ti, le va a dar riqueza a toda tu familia. Y nadie más lo sabe, nada más tú. ¿Tú sabes qué tú vas a hacer? Tú vas a empezar a acabar y acabar y acabar y acabar y acabar, y no importa la hora, te aseguraron de que ahí hay un tesoro y lo va a buscar. Ahora, el proverbista está diciendo, si como a la plata tú la buscares, oye, y la escudriñara como un tesoro, entonces entenderás. Fíjate que no es solamente tener un conocimiento, es entender. Y dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. bendito Dios. Gracias. Amados, Dios manda la lectura de manera pública y perseverante. Cuando usted lee lo que Pablo le dijo a Timoteo, él le dijo en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dijo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Fíjate, la exhortación y la enseñanza. Pero él no empezó para atrás. Él no dijo, en cuanto yo voy, enseña, exhorta. No, primero le dice, ocúpate de la lectura. Pablo lo sabía, mi amado. Le dijo, quédate ahí en Éfeso, en esa iglesia, pero necesito que te ocupes de la lectura. Cuando tú le hablas a la gente de que lea, cuando tú le hablas a la gente, tú le dices, mira, hay un profeta que te va a dar una palabra, ven, todo el mundo va, se hace fila. Tú le dices a una gente, ven, para que reciba formación, para que aprenda a leer. Nadie viene, nadie va. Nadie quiere formación. Nadie quiere, amados. Y Pablo a Timoteo le habló de eso. Pero te voy a decir lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que debe de morar? La palabra de Cristo. Wow. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Te estás dando cuenta que el Colosenses apóstol 3:17. 3:16? Amén.
¿Qué está diciendo él? Él está mandando precisamente, exhorta, amado, a que la palabra sea la que more en abundancia. ¡Wow! ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia en la vida de una gente que coge la Biblia el día que va para la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo va a abundar la palabra de Cristo en la vida de una gente que coge la Biblia solo el día que le toca predicar? Solo el día que le toca. Santo, aleluya. Amados, debemos de tomar la lectura de manera devocional en nuestra vida, de manera constante, todos los días, así como buscamos la plata, así como escudriñamos el tesoro, así como salimos a buscar sustento, tenemos que ir a la palabra con hambre, con sed. Y eso va a permitir en nosotros entonces un crecimiento de manera exponencial. Usted va a tener un crecimiento amplio. Usted va a tener un crecimiento continuo. Dios va a ir añadiendo a nuestra vida cosas que nosotros no la teníamos. Vamos a ceder. Mire, ¿sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Bienaventurado el que lee. ¡Wow! Bienaventurado, dichoso. Es alguien único en la tierra, el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo se acerca, está cerca, amado. Obviamente, el escritor al libro de Apocalipsis, Juan, está hablando literalmente del libro o de las profecías que Dios o Jesús le entregó a Juan. Pero fíjate que está mandando a la lectura. Es bienaventurado el que lee. Quiero terminar realmente. Hermano, ¿puede por favor repetir esa cita? Sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Amén. Gracias. Amén. Amados, cuando el pueblo vuelve a la lectura, automáticamente vuelve el avivamiento. Cuando nosotros, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios vuelve a leer la palabra, automáticamente va a surgir un avivamiento. Usted debe de participar de todo crecimiento, de toda lectura, porque eso va a provocar avivamiento. Yo quiero que usted anote, para los que anoten y puedan leer, Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Voy a ir cortando el versículo para llegar al punto. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Oiga, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amado, el avivamiento viene cuando usted lee y pone atención a la lectura. No es de que, oh, mira, nosotros estamos haciendo un programa ahora para leer la Biblia, lo cual están todos invitados. Lo estamos subiendo todos los días en Fundamento Bíblico. Ahí para animarle a que usted lea su Biblia de manera devocional. Ese no es el estudio, eso es lectura devocional, donde usted está leyendo.
cuál es el propósito? Que cuando llegue el 31 de diciembre, usted haya leído la Biblia completa. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Llenarme del orgullo que yo leí la Biblia sin entender nada? No, es que tenemos que buscar a Dios en la lectura, pero con esa hambre, con esa sed de conocer cada día qué Dios a mí me quiere decir directamente a través de su palabra. No únicamente cuando yo voy a la iglesia, no cuando escucho únicamente al profeta, sino Dios que me habla todos los días. Y para eso tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la parte negativa? ¿Qué pasa cuando no amamos la palabra? Aquí viene la parte que yo realmente con esto quiero concluir para que usted entienda de qué usted se está perdiendo por no leer. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. Escucha ahí la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para usted tener conocimiento, debe de leer, porque la lectura es lo único que le va a traer la luz y va a esparcir toda tiniebla de su mente. Va a llegar ese entendimiento y usted va a poder ser una persona más lúcida. Entonces, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque estaba en oscuridad. ¿Y cuál era la oscuridad? No tener entendimiento, no tener conocimiento. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, escucha esto, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amado, no es cualquier cosa. Es decir, cuando yo dejo de leer, amado, escucha lo que está diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento. Cuando yo dejo de leer, yo estoy desechando el conocimiento de Dios. Y prefiero mejor mirar a Netflix. Prefiero mejor mirar una serie que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Porque no es que usted no pueda verlo, pero aprovéchelo. Yo veo mis series, pero yo veo series que me ayudan al conocimiento bíblico, series que me ayudan al entendimiento de la palabra, series que cuando la estoy mirando tengo que coger la Biblia para ir mirando. Wow, esto sucedió aquí. Oh, pero mira lo que dice. Oh, esto pasó por esto. Ahí. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No de ti, de tus hijos. No habrá generación. ¿Por qué? Porque te olvidaste de la ley de Dios. Y eso es lo que Oseas le está profetizando al pueblo. Y le está diciendo que por esa razón fue que el pueblo fue destruido. Si tus hijos no son bendecidos, se acaba tu generación. Amado, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos de la lectura. Sin fundamento, cualquier viento nos mueve. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ya estoy terminando. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow. Amados, el no tener fundamento en la palabra, usted puede ser llevado, extraviado por cualquier estratagema de hombre. O sea, cualquier estrategia que los hombres hacen para engañar a los hombres, usted puede ser llevado, puede ser arrastrado. Pero no solamente tú, también tu familia, tus hijos. El error nace cuando se ignoran las escrituras. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis. Anote ese verso. Oiga lo que dice Jesús.
erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es un error. No lo dice Jorge, lo dice Jesús. Erráis, ignorando las escrituras. Es un error. Un error que nosotros como creyentes de oración e intercesión no podemos cometer. Tenemos que ir a las escrituras. Usted tiene que empezar su año leyendo y termine su año leyendo, y usted verá cómo va a haber un crecimiento exponencial en su vida y en lo suyo. Hermano Jorge, Mateo, ¿qué dijo? 22-29. Okay. El que no lee no crece. Si usted no lee, no va a tener crecimiento. Escúchelo, entiéndalo, grábeselo. Usted puede tener toda la unción que usted tenga. Usted puede tener todo el poder que tenga. Puede tener 700 dones. Si usted no lee, usted no va a crecer. Porque no va a saber usar los dones que tiene. No va a saber usar la unción que Dios le dio. No va a saber caminar en el ministerio que Dios le dio. No va a crecer. Se va a quedar estancado. El que no crece, entonces no discierne. Una cosa es crecer y otra cosa es discernir. No hay manera de lograr tener un discernimiento si usted no tiene conocimiento de las escrituras, porque ellas son las que te iluminan. Amén, así es. Y el que no discierne, ¿sabe qué pasa? Se confunde y se convierte en alguien vulnerable. Amado, y le voy a decir lo peor, que es el último punto. Y cuando usted es vulnerable, entonces usted y yo caeremos en el error. ¿Te das cuenta cuál es el error de ignorar las escrituras? El que no lee no crece. El que no crece no discierne. Y el que no discierne se confunde, se convierte en vulnerable. Y si usted es un vulnerable, usted y yo caeremos en el error. O sea, Presa fácil hay que del enemigo. leer. Hay que leer. Amén, exactamente. Hay que leer. Hay que leer. Y ya realmente yo le traje un contenido un poco extenso. Sé que la hora se nos fue. Hoy es viernes, amados, pero no lo quiero dejar solo con la parte negativa. Lo quiero también hablarle de los beneficios de amar la palabra. Y le voy a dejar simplemente los textos bíblicos para que usted lo pueda leer. Hay hombres que prosperaron realmente por amar la lectura. Si usted busca, Esdras es un modelo de disciplina de lectura. Cuando usted busca Esdras capítulo 7, versículo 10, usted va a ver que él dice ahí, léalo, búsquelo, Esdras 7:10. Usted lo va a leer, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Te das cuenta? Hay beneficio, entendimiento. Él volvió y enseñó. ¿Qué él hizo? Se convirtió en un instrumento. Entonces, Esdras es un gran ejemplo de eso. También está el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Te da una mente, ¿cómo diría la palabra? Esto es como una mente noble, o sea, una mente que te da la capacidad de aprender cada día. Por ejemplo, si usted lee lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted se recuerda eso, los hermanos de Berea, cuando Pablo fue a predicar allí,
Ellos no aceptaron lo que Pablo dijo a menos que ellos lo pudieron escudriñar. Y cuando ellos vieron que todo lo que Pablo decía era conforme a las escrituras, entonces dijeron, ok, él es un hombre de Dios. Ve, así es que debe de ser el creyente. Pero si usted no tiene conocimiento, si usted no tiene entendimiento, viene un profeta y le dice, mira, que dice Dios que ese es tu marido, por ejemplo, que dice Dios que esto. Oh, pero si eso no está filtrado por las escrituras, amado, ese hombre puede estar hablando desde su deseo, desde su concupiscencia. Pero cuando usted tiene las escrituras, eso no es malo usted filtrar. Aquí en esta plataforma nosotros predicamos, enseñamos, pero no, usted no tiene que llevarse de lo que yo diga, de lo que diga la pastora, el pastor. Usted no tiene que llevarse de lo que digamos nosotros. Usted tiene que confrontarlo en las escrituras. Y si lo que digo yo está avalado por las escrituras, entonces usted dice, ok, ahora sí te entiendo. Así era que hacían los hermanos de Berea. Pablo era un gran hombre de Dios, pero fue... los hermanos de Berea lo pasaron por el libro. Entonces, quiero que usted también vaya y busque Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. ¿Te das cuenta? No hay manera de tú llegar a tener entendimiento, conocimiento, arrepentimiento si no lees las escrituras. El arrepentimiento, la convicción, la reforma, los cambios vinieron después de haber escuchado las escrituras. Primera o segunda hermano carta Jorge, a Timoteo. la cita. Sí. Segunda de Segunda Reyes, de segundo Reyes, ¿qué, mi libro. hermano? Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Gracias. Amén. Entonces, está también la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow, es un versículo clave, mis amados. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Oiga lo que Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oye, desde la niñez, enséñele a sus hijos la palabra, enséñele. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Amado, quisiera darle algunos otros textos bíblicos, pero ya el tiempo se nos fue. Hay tanto que quisiera compartirle, mis amados. Al final, quizás estaría redundando en lo mismo, pero son muchos los versículos que nos guían a nosotros a entender que es indispensable amar la lectura bíblica. Queremos motivarle. Mire, lea cada día, busque la manera, busque la forma de poder leer. Hay muchos métodos hoy en día, que nos ayudan a nosotros. Sé que a veces cansón, yo le digo la verdad. Hay veces que yo no quiero leer, hay veces que me pasa el día y no estoy en lectura, y no es un pecado, no es una falta que el día que usted no pueda leer, usted se maltrate la mente, que entienda que cometió un pecado. Fue un día. Usted lo que debe de mantener la constancia. Si hay un día que yo no como, ok, hoy yo no comí, hoy no me dio hambre, pero al otro día usted va y come. Así mismo debe de ser las escrituras. Hoy no leí, ok, está bien, no leí hoy. Pero mañana, inmediatamente empieza el día, digo, no, espérate, tengo que leer. No me puedo apartar de la lectura porque hay mucho beneficio para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y recuerde otra cosa, su cerebro es un músculo que se desarrolla únicamente a través de la lectura. Usted no va a poder dejar de ser una persona olvidadiza. Usted no va a dejar de ser una persona fácil de palabra si usted, amado, no vuelve a la lectura.
Las personas que no tienen capacidad, que no les sale el habla, no pueden hablar casi, precisamente es porque no son amantes a la lectura. Pero si usted empieza a leer, hay palabras que se le van a ir agregando, su cerebro se va a ir fortaleciendo, ese músculo va a ir cogiendo forma y cada vez que él necesite algo, él va a ir a un almacén donde él lo tiene ahí y usted va a poderlo hacer. Si usted recuerda, en un momento Jesús, antes de irse, que los discípulos estaban desesperados, no sabían qué iban a hacer cuando llegara el momento, ¿qué Jesús le dijo? Después de durar 3 años enseñándole, le dijo, no se preocupen cuando llegue el día, lo que ustedes tengan que hablar, lo que tengan que decir. Como ya se lo aprendieron, él le dice, el Espíritu de Dios llegará y le hará saber las cosas que ustedes tienen que decir. Es decir, aunque tú veas que tú no te acuerdes de las cosas que tú lees, no creas que tú no vas en un momento determinado a recordártelo. El Espíritu Santo se encargará de eso. No te desofoques, no te desesperes, porque hay gente que dice, ay, hermano Jorge, pero lo que pasa es que yo leo y a mí se me olvida todo. No te preocupes. ¿Sabe por qué se te olvida? Porque tu cerebro no está bien ejercitado, pero si tú lo sigues ejercitando, te va a dar cuenta que él se va a ir fortaleciendo y de repente tú vas a empezar a recordarte los textos bíblicos. Yo era uno que decía, ¿cómo yo me puedo acordar un texto? Pero allí el Señor empezó a tratar conmigo y me empezó a decir, empieza a leer, olvídate de querértelo aprender de memoria, lee. Y de pronto, amado, los textos, el Espíritu Santo empieza a conectarlo. Y ya después de repente tú estás leyendo en un lugar y de pronto lo que tú no entendías, de una vez tú dices, oh, esto es por esto, oh, mira, esto es por aquello, oh, mira, esto se conecta con tal cosa. Y de pronto tú empiezas a hablar y empiezas a hacer conexiones y no es porque tú lo estudiaste, es que el Espíritu de Dios te está trayendo en ese momento la conexión y te está haciendo recordar. La mayoría de los predicadores, lo que enseñamos muchas veces, tenemos un bosquejo, pero ¿sabe qué? A veces tú tienes el bosquejo ahí y el Espíritu de Dios es el que te empieza a dar la palabra y tú empiezas a desarrollar. ¿Por qué? Porque tú has leído y el Espíritu de Dios toma de lo que tú has leído. No como dice la religión, que toma un texto y lo saca fuera de contexto, que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Hay gente que creen que Dios, sin tú nunca haber leído la Biblia, entonces Él va a venir, te va a recordar los textos bíblicos. Si tú te das cuenta, todos los profetas, todos los ministros, los apóstoles, cuando empezaron a predicar, ellos no hablaron de nada que no sea de las Escrituras. Cuando tú ves que Pedro se paró con los 12 allí el día de Pentecostés, ¿sabe qué fue lo que él predicó? Él predicó de Abraham, él predicó de Moisés, él predicó de todo eso hasta llegar a los días de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu Santo le trajo esa palabra? No, porque él lo había leído y de lo que él había leído, entonces el Espíritu Santo se lo trajo. Entonces, no hay manera, no hay forma de nosotros poder crecer si no nos apegamos a la lectura. Tome 20 minutos todos los días. 20 minutos. Y eso va a ser suficiente para que a final de año usted diga, hermanos, que eso es lo que queremos. Que cuando llegue el 31 de diciembre usted pueda decir cuántos libros usted leyó. Pero ¿sabe qué? No como orgullo, sino como una meta. Como una meta que usted vea que funciona. Yo estoy en eso y tengo varios libros. Y tengo la meta, con la ayuda del Señor, que me permita leer al menos 30 libros. Usted dirá, ¿qué? Sí, ¿pero cuánto? Sacando 20 minutos. Saque 20 minutos y usted verá que va a llegar un día que esos 20 minutos se van a multiplicar en 1 hora. De repente un día usted se va a empezar a leer y usted va a durar 2 horas con hambre, siguiendo leyendo. Y usted no va a querer terminar y va a querer seguir investigando. Y eso te va a llevar después a conectarte y te va a enamorar de coger un libro. Usted puede coger un libro hasta secular. Aprenda de algo, aprenda de historia, aprenda de lo que usted quiera, pero lea, ejercite. Dios le bendiga rica y
abundantemente.